Muy buenas tardes, estamos aquí una vez más, viniendo a ustedes desde la ciudad de Fort Myers. Pastor Carlos Sánchez de Outreach Ministries of Christ, invitado de la iglesia del suroeste de la Florida para compartir ciertos temas bíblicos Estamos en un proceso de 40 días para el bien de la nación, trayéndoles a ustedes ojalá 40, para que cuando acabemos 40 sermones, 40 enseñanzas, 40 segmentos, para que les ayude a entender de la palabra de Dios. Tenemos una perspectiva teológica y lo estamos haciendo para estos 40 días, para el bien de nuestro país, para que ustedes tomen buenas decisiones, que también oren, intercedan por nuestro país, por sus vidas, que oren por nuestros líderes, para que vivamos una vida mejor individual, colectivamente, nacional y mundial. Entonces oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, este día por el privilegio de tener tu palabra con nosotros, que nos revela, que nos da sabiduría, que nos indica la manera perfecta de vivir nuestras vidas y de hacer tu voluntad, Señor, que es lo mejor para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, cada persona que nos escucha, sus familias. Bendice, Señor, nuestro país, líderes, nuestros hermanos, hermanas en Cristo, y especialmente todo aquel que te necesita. Gracias una vez más, pidiéndote que abras nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu palabra y tu sabiduría. En nombre de Jesús, amén. Bueno, si ustedes vieron el video anterior, estamos en el libro de los Romanos y habíamos empezado en el capítulo 13 de Romanos con el versículo 1. Y llegamos casi hasta el 5 o 6, que estamos hablando sobre la autoridad de Dios, sobre cómo Dios pone autoridades. Podemos ir en la palabra de Dios. Cuando ustedes vean esto, si pueden, donde estén, y le tienen facilidad de coger una Biblia y seguirnos, nos siguen. Y si no, pues que se tomen un tiempo de estudio para que ustedes permitan que Dios les hable y tengan más en profundidad esto. No hay nada que reemplace ese estudio personal, esa comunicación con Dios de cada persona en el tiempo que le damos a Él en la palabra de Dios, estudiando de alguna manera, escuchando, leyendo, etcétera, lo que Dios nos permita. Pero ha sido una experiencia que diariamente tenemos que buscar de ese alimento. De la misma manera que nosotros alimentamos físicamente nuestro cuerpo y comemos, tomamos agua, etcétera, todos los días para mantener nuestra salud física, necesitamos hacer lo mismo en una manera similar para mantener nuestra salud espiritual. De ahí que Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, que te tomes ese tiempo diario para estar en comunión con Dios y alimentar y fortalecer tu espíritu. Bueno, estaba en el libro de Romanos, como les decía, versículos 5 o 6, estamos hablando de la autoridad, de que nos recomienda que nos sometamos,
que cojamos la autoridad, que tengamos miedo y que cuando uno se opone a la autoridad se está oponiendo a Dios. Autoridad en el mundo no hay perfecta, la perfección viene de la palabra de Dios, pero las personas que están encargadas de ejercer esa autoridad nunca van a ser perfectas como no lo somos nosotros. Todo ser humano es imperfecto, pero tenemos un estándar, una guía, una manera de hacerlo que es perfecta. Y eso es lo que Dios dice. Y cuando nos referimos a la autoridad, hay muchos versos y versículos acerca de autoridad, pero específicamente ahora estamos hablando en este tiempo donde hay campañas electorales, donde va a haber una transición, otro término en nuestro país de la rama ejecutiva, siendo el presidente, etcétera, donde vamos a tomar una decisión, ojalá bíblica, para ejercer nuestro derecho de votar y contribuir al proceso del gobierno de este país. Y para mí eso es un privilegio. Yo no nací en este país, yo soy naturalizado y doy gracias a Dios por este sistema que me permite, por ejemplo, ahorita hablar con ustedes, tener un estudio bíblico, ir a la iglesia, evangelizar, hablar, compartir y expresarme libremente. Y eso es lo que yo más amo de este país, esa libertad de religión, de expresión, ciertos derechos basados en lo que Dios nos dio. Hay derechos que Dios nos dio que hombre nos los debe quitar. Y esos son principios que cuando yo estudié la constitución de este país, dice que esos derechos son dados por Dios y para que hombre nos los quite, porque proceden de la divinidad. Y lo que los romanos nos dice es que la autoridad también establecida por Dios es puesta por Dios. Vamos a hablar de gobiernos que han sido malos, a gobiernos comunistas, etc. Esos no son la excepción cuando tú lees el libro de los Romanos. Y ciertas cosas nos debemos someter. Y no solo por miedo, sino porque en la conciencia debemos saber que la mayoría de cosas que son para el bien, nuestra conciencia nos va a indicar si es bueno o malo. Entonces de eso estás aquí, que no solo temamos por el temor, sino no por miedo al castigo, sino por un deber de nuestra conciencia, de que vamos a agradar a Dios, de que es algo que Dios quiere y es bueno para nosotros. Y eso es lo que el verso sigue. Es preciso, por tanto, que ustedes se acojan a la autoridad, no solo por miedo al castigo, sino por un deber de conciencia. En el verso 6 dice, dígase lo mismo de los impuestos que pagan. ¿Quiénes se lo exigen? Como representantes de Dios, dedicados precisamente a este cometido. Nosotros hemos hablado de que en el tiempo que Jesús vino a la tierra, Él nació del cuerpo de la nación israelita, descendencia judía. Establecimos eso por las genealogías, tanto de María y de José. Hablamos que Él nació en Belén. Él era judío por nacer en esa tierra. Pero en esa tierra, la primera y la más poderosa autoridad que había en ese tiempo, sobre el pueblo de Israel, era Roma. Los romanos habían conquistado y eran las fuentes de autoridad en ese tiempo. Y entonces se hablaba
se le preguntó a Jesús acerca de los impuestos. Impuestos es algo que el gobierno impone sobre el pueblo para administrar. Necesitamos usar dinero para muchas cosas. Por ejemplo, sin ser un experto en esto, el gobierno recoge impuestos para hacer vías, para mantener un ejército, para administrar ciertos beneficios, para pagar a los administradores, para tener algo como seguro social, etcétera. Hay muchos propósitos de los impuestos, y los impuestos en el tiempo de Jesús existían. Y cuando se le preguntó a Jesús si debíamos pagar impuestos, la palabra que Jesús dio es: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces aquí está hablando, dígase, lo mismo de los impuestos que pagan, quiénes los exigen y cómo. Porque son como representantes de Dios dedicados precisamente a ese cometido. Den a cada uno lo que les responda, lo mismo si se trata de impuestos que de contribuciones, de respeto que de honores. Dar respeto al que merezca, etcétera. Vamos a ver otra traducción aquí, hablamos un poquito más de esto. Vamos a la Reina Valera. Paguen, en esta traducción, en el verso 7, paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces debemos dar a quien le corresponde lo que responda, lo que le corresponda. Eso se llama la honestidad. Entonces, si hay que pagar impuestos, lo debemos pagar en una manera ordenada, de acuerdo a las leyes, y pagarlos. Si le debemos respeto a una persona, por su posición, por su autoridad, por lo que sea, debemos darles ese respeto. Es una cosa voluntaria, pero otra vez hablando de conciencia, es lo que Dios quiere para nuestra vida. Es algo que debemos dar. A veces se dice que a veces se gana el respeto, respetando a otros, se gana el respeto de otros. Pero como personas correctas, cristianas, etcétera, debemos dar lo que debemos dar. Así sea respeto, honor, taxes, ser honestos, ser honrados con lo que se supone que hagamos. Entonces, debemos pagar. Cuando dice que, por ejemplo, si tuviéramos el tema de impuestos, ¿qué debemos pagar? Lo que la ley exija. Muchas personas creen que no pagarle al gobierno, o básicamente robar el gobierno porque creamos que es injusto, porque esto y lo otro, que no es robar. Yo estoy para decirles, si la palabra nos dice que les debemos a ellos esos impuestos, y que el gobierno es el representante de Dios, y que al principio, cuando yo me opongo a Dios, cuando yo me opongo a esa autoridad, que justamente me está exigiendo algo, estoy en rebelión contra Dios, y al que estoy en oposición a es al mismo Dios. Entonces, cuando hacemos lo correcto, lo estamos haciendo en la voluntad de Dios y no estamos siguiendo lo que Dios nos pide que debamos hacer. Honra, respeto, impuesto, etc. Es difícil en ciertas culturas entender lo del impuesto.
porque especialmente en este país tenemos impuestos, algunos locales, algunos estatales y algunos federales. Y se dice uno, wow, esos son muchos impuestos. Por ejemplo, cuando tú compras algo en el estado donde yo vivo, pagas un impuesto en ciertas cosas, no en todo, pero en ciertas cosas hay un porcentaje. Y el porcentaje de eso es estatal, es del estado. Cada estado puede determinar su porcentaje de impuesto. También hay estados en los Estados Unidos que exigen fuera de lo que se paga cuando tú compras o vendes algo, también en el año hay una declaración de impuestos estatal, fuera de la declaración de impuestos federal. Si tú haces cierta cantidad de dinero, el gobierno de los Estados Unidos te exige que tú tienes que hacer una declaración de lo que ganaste y pagar un impuesto dependiendo a lo que entró, a tus ganancias, etc. Y eso es lo que la palabra está hablando, de que en el sistema, en el orden de un sistema político, de un sistema de una nación, inclusive en los tiempos de Cristo estaba el impuesto. Y siguiendo lo que Dios nos dice acerca de cómo honrar las autoridades, cómo respetar, cómo someternos a ellos, está la inclusividad de nuestro dinero. Y no hemos tocado aquí, pero tendremos, si un día tenemos tiempo, si hay suficientes temas de espacio para lo que es el diezmo. El diezmo es cierta cantidad que le damos a Dios. El décimo, generalmente el 10%, hay diezmos, hay ofrendas. Pero para Dios siempre se le dio algo a Dios. Y se dice, wow, que tenemos que dar a Dios. Dios necesita de nuestro impuesto. Dios es... No, en realidad no. Todo es de Dios. Toda autoridad es de Dios, toda riqueza es de Dios. Dios tiene poder sobre todo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre todo lo que existe. El oro, la plata, todo es de Él. Y por medio de Él recibimos. Entonces Él nos da, y de lo que nos da, le damos a Él una parte. Algunos que dicen, bueno, pastor, eso era algo del Viejo Testamento, algo de esto no aplica, en el Nuevo Testamento es esto u otro. Bueno, como les digo, siempre es bueno que lean la palabra de Dios, que se eduquen ustedes mismos en la voluntad de Dios para su vida, que usen este manual llamado la Biblia para una mejor manera de vivir todo y de afrontar todas las circunstancias, incluyendo circunstancias económicas, porque la palabra también tiene algo que decir sobre finanzas, sobre impuestos, sobre cómo le hacemos ofrendas o le devolvemos a Dios de lo que Él nos ha dado, cómo se usa. Entonces el tema de esto fue autoridad y la sumisión a esa autoridad y el proceso de que hay una razón por la cual cada gobierno tiene una manera de funcionar y parte de eso está en la manera económica. Y debemos ser partícipes en honestidad de esa manera económica. Que no nos hallemos queriendo decidir si no vamos a reportar esto al gobierno, si vamos a esconder,
si vamos a trabajar por debajo de la mesa, si vamos a hacer algo que no es debido, porque no lo estamos haciendo a un gobierno, lo estamos haciendo a Dios. Es a Dios quien le damos cuenta, es Dios quien nos provee, es Dios que nos bendice, es Dios que multiplica lo que tú le das en obediencia, porque eso en realidad es la sumisión a un gobierno y de ahí la sumisión a un Dios, que el Dios provee por medio de ese gobierno también servicios de protección, de muchas cosas. Y el dinero es una manera necesaria para administrar y hacer todas esas funciones que un gobierno hace. Similar a un negocio toma ganancia, pero también tiene una inversión y tiene una manera de distribuir y administrar los fondos, las ganancias y la inversión. Y ese es un sistema. Si tú vas a Génesis, en Génesis Dios maldijo por la desobediencia a la tierra, instituyó el trabajo. Y desde que haya trabajo, desde que haya maldición, de que haya una manera dura de ganar la vida, de hacer ciertas cosas, van a haber ciertas leyes, ciertas ordenanzas, ciertas reglas y restricciones que vamos a tener que someternos a. Y eso es lo que Dios está diciendo. Inclusive en lo económico debemos tener esa sumisión a las autoridades. Entonces habla de que porque esto pagan también los impuestos, pues los gobernados son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Paguen a todos lo que le deben, etcétera. Nos dice de tributo, impuesto, honor, respeto, etcétera. ¿Y por qué lo hacemos? Continúa diciendo, no deben a nadie nada, salvo el amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, también nos dice la palabra que el que presta es esclavo al que le presta. Ahora, es un tema muy complicado, pero vamos a decir que lo mejor sería que pudiéramos andar sin deudas. Aquí cuando dice no deben a nadie nada salvo el amarse a uno a nosotros, debemos amar a nuestro prójimo como debemos tratar de que no nos pongamos en una posición donde vamos a hacer algo que Dios no nos ha proveído para hacer. Y no diciendo que préstamos son malos, pero no son convenientes. A veces tienen demasiado interés, a veces no es la voluntad de Dios en mi vida. Sí, a veces tenemos que sacar una hipoteca o hacer un préstamo o etcétera. Pero lo ideal sería que no le debíamos a nadie nada. Y que cumplamos con los taxes, con la sumisión, con el amor a nuestros hermanos, más que todo. Y dice que ha cumplido la ley porque los mandamientos están hablando de que no se hace el mal, ni al gobierno, ni al prójimo, ni a nada. Y recordando siempre que el gobierno es un ministerio, una entidad de Dios, y castiga a los malos, y provee ciertas cosas para los buenos, y es una manera de tener orden en un país, en una nación soberana. Entonces, espero que eso les haya ayudado un poquito con lo de autoridad, con lo de los impuestos, con la voluntad de Dios y con las explicaciones sobre lo que nos está ocurriendo en este capítulo del libro de los Romanos. Pero véanlo por ustedes mismos. Siempre hay algo que podamos aprender.
Inclusive yo leyendo la palabra de Dios, cada vez que leo lo mismo, a veces tengo una nueva revelación de lo que yo ya he leído varias veces. Y vienen cosas a mente y entiendo un poco más en profundidad de lo que yo ya he leído varias veces antes. Porque siempre podemos aprender algo. Siempre estaremos creciendo, estaremos madurando y vale la pena meterse a la palabra de Dios diariamente y tener una nueva revelación, así sea por cosas que ya hemos repasado. También sería una disciplina buena. Es decir, Timoteo nos dice que estudien para ser trabajadores aprobados. Entonces, mucha de la autoridad de Dios nos da ciertas cosas para que inclusive tengamos una disciplina de estudiar la palabra de Dios. Eso es algo que debemos hacer, dar de nuestro tiempo, no deberle a Dios. Dios nos da todo y le damos ¿qué? Realmente le debemos a Él amor, respeto, honra, nuestra vida, nuestras bendiciones, se lo debemos a Él. Y más que todo la salvación. Entonces, llegando a ese tema, le debemos la vida, le debemos la salvación, le debemos todo a Él. Si tú no tienes una relación con Él hoy, esta es la parte donde yo doy una oportunidad para los que no tengan una relación con Dios, de entender que Dios los ama y tiene un plan para su vida. Pero todos le hemos fallado. Y en la justicia de esas fallas, solo Dios puede pagar por ellas. Entonces, Dios nos ama, tiene un plan para nuestra vida, nosotros fallamos. Él por amor, lo que nosotros no podemos pagar, esa deuda grande que tenemos con Él, manda a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, a pagar y satisfacer esa deuda por nuestras fallas y nuestras faltas. Muere en la cruz, resucita al tercer día. Y en la autoridad de la palabra de Dios, si yo lo creo y lo recibo, en la autoridad de Dios, mis fallas, mis pecados han sido pagados. Mi deuda con Dios no existe más, porque ha sido cubierta en la cruz. Si tú quieres hacer eso donde estás, simplemente dile: Señor, me amas, te he fallado, creo que tú tienes un hijo que vino a morir en la cruz, su nombre es Jesús, resucitó al tercer día y tu palabra dice que yo seré salvo y tengo seguridad eterna. Tanto amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito, que el que en Él creyese no morirá, pero tendrá vida eterna. Juan 3:16. Hazlo, confiésalo con tu boca, créelo en tu corazón y tendrás la seguridad de que tú eres salvo, de que todas tus deudas, tus fallas, tus pecados han sido cubiertos, redimidos en esa cruz y ahora eres creación libre de pecado, ahora tienes seguridad eterna y ahora entiendes todos los preceptos de Dios, tienes sabiduría, tienes una relación con Dios. No estamos aquí dándote religión, estamos aquí ayudándote a tener una relación, porque Dios va a estar en tu vida de ahora en adelante, después de que tú lo aceptes y reconcilies esa deuda que tienes con Él. Una vez más, Pastor Carlos Sánchez de Outreach Ministries of Christ en Fort Myers, Florida, en el sureste de la Florida, invitado por la iglesia del sureste de la Florida. Estamos aquí 40 días. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Entonces, hasta la próxima. Que Dios los siga grandemente bendiciendo. Adiós.